inverso. Les dije, cuando yo hice la gráfica, les dije que llegas a un voltaje tan alto que me obliga a disparar, pero no daño. Eran 4 puntos. Pero no daño. En cambio, cuando alcanza el voltaje de ruptura, ahí es distinto, ¿no? El alcanzar el voltaje de ruptura lo que hace es malograr, romper el dispositivo, por eso se llama ruptura. Describa dos técnicas de apagado del SCR. Que la corriente que pasa entre el ánodo y el cátodo esté por debajo de la corriente de mantenimiento. Dejar de alimentar al SCR. Darle una corriente inversa. No sé, cualquiera de esos. ¿Para qué condiciones se puede apagar un tiristor? Bueno, en realidad, como no hemos visto de lleno tiristor, la respuesta correcta era la E. Pero si han marcado la C y la E, o sea, ambas, lo he hecho valer. ¿No? Porque la C también lo permitía. Pero si han marcado solamente la C, no. La respuesta correcta es la E, pero si han marcado dos, porque han habido personas que han marcado dos, para un SCR se podría la C también como interpretar correcto. Porque un tiristor abarca más, ¿no? Vean esos parámetros. Ok. Mi primer circuito, ¿qué sería? Me dice que el porcentaje necesario para que el potenciómetro haga apagar el circuito. Es decir, en cristiano, que la corriente de mantenimiento sea menor, ¿no? Para apagar el circuito debo asumir que ya está prendido. Bueno, debo asumir que ya está prendido. Para ese caso, me voy por esa malla 1. Por la malla 1, ¿yo qué voy a decir? Menos 45 más R2 por 13 miliamperios, que es la corriente de mantenimiento, más 1,6, que es el voltaje ánodo-cátodo, igual a 0. Ya pues. El único valor ahí que hay que calcular es R2. ¿Cuánto vale R2? Vale 3,34 kilómetros. Ese es el valor para tener una corriente de mantenimiento. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Tengo que hacer que R2 sea mayor a 3,34K. Y acá se hace una regla de 3 simple, ¿no? Si 50K es el 100%, 3,34K, ¿cuánto es? Entonces, te va a salir
Por esa regla de 3 simple, X es 6,68%. Por lo tanto, la respuesta es en la resistencia 2, o el porcentaje de la resistencia 2 debe ser mayor a 6,68%. Es una división y una regla de 3 simple. Una división y una regla de 3 simple. Ya, si con eso no podemos, muchachos, de verdad tengo 2 personas que me dan puntos. Con los 2 puntos que he regalado. Ok, ¿qué más me dice? Esa es la A. La B dice IG para activar el STR. IG para activar el STR. Es decir, yo a esto, si quiero, lo puedo llamar VX. Esto es circuitería, esto es circuitos eléctricos. ¿Qué diré? Menos 45 más 20K por I1, porque así le he puesto, más VX es igual a 0. ¿De acuerdo? No sé ni VX ni sé I1. Por ahí no puedo trabajar. ¿De acuerdo? Pero yo puedo decir que VX es igual a qué? A 3,3K por qué? Por I2, ¿no? Sería esto. O sería también el otro lado. Que sería igual a qué? A 120 por IG más 0,9. ¿Sí? A mí que me importa es el IG, porque es la corriente de gate la que necesito. Entonces, ¿qué voy a decir? Voy a decir, ¿qué voy a decir? Voy a decir que I2 a qué sería igual? A 120 IG más 0,9 entre 3,3K. ¿Vamos bien? Ese es I2. Ahora, I1 a qué es igual? I1 a qué es igual? ¿Pero qué sería? A I2 más IG, porque es un nodo, ¿no? Está entrando I1, está saliendo I2, está saliendo IG. Entonces, I1 a qué va a ser igual? Va a ser igual a 120 por IG más 0,9 sobre 3,3K. ¿Estoy bien? Entonces, más IG. ¿De acuerdo? ¿Estamos bien? ¿Me dejo entender? ¿Sí? ¿Me dejo entender? Y por último, yo podría poner ya esta malla, ¿no? O sea, ¿qué digo? Menos 45 más 100 más 20K. En vez de I1, ¿qué voy a poner? 120 por IG más 0,9 sobre 3,3K más IG es I1 más VX es esto, ¿no? Sería más 120 IG más 0,9 es igual a 0. ¿Me dejo entender? Muchachos, ¿me dejo entender? Este VX es esto, ¿no? Y este I1 es esto. ¿Cuál es la única variable que tengo acá? Esto lo ponen a tu calculadora, ni siquiera quiero que hagan la matemática, no me interesa la matemática. Muchachos, están en cuarto año. Así que asumo que su matemática es buena. Y para eso tienen instrumentos respectivos. Esto lo ponen en una calculadora como de Science, puedo hacer, ¿no?
tiempo de recuperación inversa. ¿Qué quiere decir eso? El TTR, ¿no? O TRR, perdón. Es TRR, ¿no? TRR. Tiempo de recuperación inversa. TRR. Solamente que en vez de ponérselo como variable, lo he puesto como texto, ¿no? Es igual a ¿qué? A 4 microsegundos. Y dice, porque eso también lo iba a poner como texto, porque esta es la variación de la velocidad de la corriente, ¿no? De I de T, que es igual a 25 amperios por microsegundo. Dice, calcula QRR y calcula IRR. QRR, ¿a qué es igual? A un medio diferencial de la corriente respecto al tiempo por el TRR al cuadrado. O sea, si sustituyen esto y esto por estos valores, va a salir 200 microcoulombs. Microamperios, microamperios, coulombs, no se me han puesto cualquier unidad también. La carga es un coulomb. IRR a qué es igual? IRR a qué es igual? A la raíz cuadrada de 2 veces QRR de I de T. ¿De acuerdo? Era eso, ¿no? Si sustituyen este QRR y este de I de T, IRR salió 100. ¿Dónde más? ¿De acuerdo? Yo tengo una corriente positiva en este sentido. Cuando la corriente va en este sentido, se va a encender tanto el diodo 1 como el diodo 2. Y no me están dando parámetros activos. O sea, no me están diciendo cuánto es el voltaje del diodo 1 y el voltaje del diodo 2. No me sirve si es que yo no te digo que es de silicio, supone. En un ciclo positivo, si fueran de silicio puro, ideales, sería 0,7, 0,7. Eso sería el voltaje. Pero ¿qué necesito darle? Y ese, ¿qué es IS? La corriente superficial de fuga. En cristiano, la corriente en polarización inversa, ¿no? Eso es el cristiano. Entonces yo tengo acá una I total y acá que tengo una IS2, acá que tengo una IS1, por acá que tengo IR2, por acá tengo IR1. Porque al final esto es como si fuera un nodo, ¿no? Esto es como si fuera así. ¿De acuerdo? Y ahí está el circuito, ¿no? Aquí está la resistencia, aquí está la resistencia, aquí está el diodo, aquí está el diodo. Ya, muchachos, que no podamos hacer esto. Esto es circuito electrónico turbo. Me dice, ¿cuánto es el voltaje en el diodo 1 y el voltaje en el diodo 2 si la resistencia 1 y la resistencia 2 valen 100 ohms? Entonces, en el primer momento yo voy a hacer ese circuito. En el primer momento yo voy a hacer ese circuito. ¿De acuerdo? ¿Sí? Tengo estos dos valores. Entonces, ¿qué haría? ¿Qué podría decir? ¿Qué podría decir? Yo podría decir, si tengo esto, yo sé que las corrientes están viniendo de esta forma, ¿no? Por acá viene ¿quién? IT, ¿no? Es la corriente total del circuito en inversa. ¿Por acá quién va? IS2. ¿Por acá quién va? IR2. Llegan a este nodo.
Porque esto es como si fuera eso, ¿no? ¿Y qué hace? IS1 y acá IR1. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Entonces yo qué puedo decir que la suma de estas dos es que igual a la suma de estas dos, ¿o no? ¿Puedo decir eso o no? ¿Qué dirán? Entonces, IS2 más, ¿cuál es la corriente de R2? ¿Saben? No. Más IR2, ¿no? ¿Es igual a qué? IS1 más IR1. Pero ingeniero, no me sirve. Sí, no te sirve. Entonces, en vez de poner esto, ¿qué vas a poner? IS2 más qué? El voltaje de qué? Del diodo 2 sobre la resistencia. ¿Por qué? Porque esto se está en paralelo. El voltaje de este diodo no es el mismo que la resistencia. Este voltaje no es el mismo que este. Este voltaje es el mismo que este. Si yo no sé la corriente, puedo deducir la cosa. Voltaje sobre corriente, ¿no? O perdón, voltaje sobre resistencia. Entonces, ¿podría poner esto? ¿Sí? ¿Esto es igual a qué? Y este 1 más el voltaje del diodo 1 sobre 5. Esto es mayor y esto es menor, ¿ah? Porque esto es correcto, ¿no? Hasta ahí, ¿cuáles son mis variables? El voltaje del diodo 2 y el voltaje del diodo 1. Entonces, ¿qué voy a hacer? ¿Qué haré? ¿Qué haré? ¿Puedo despejar o no en función a 1? ¿Quién es este? Este voltaje, ¿a qué es igual? A la suma del voltaje del diodo 1 o del diodo 2, o a la suma de la resistencia del voltaje de la resistencia 1 o la resistencia 2. Entonces, ¿qué voy a decir? El voltaje de entrada es igual a qué? Al voltaje del diodo 1 más el voltaje del diodo 2. ¿A quién despejamos? Al que quiera. Entonces, le voy a decir que el voltaje del diodo 1 es igual al voltaje de entrada menos el voltaje del diodo 2. ¿Sí? Entonces, este VD1 lo sustituyo acá. ¿Qué voy a tener? IS2 más VD2 sobre 100K es igual a qué? A IS1 más ¿qué? VI menos VD2 sobre 100K. ¿Quién es la única variable? ¿Quién es la única variable? Este, ¿no? Es más, quiero su matemática, no la quiero. Ya les dije, son ingenieros y tienen que aprender a usar herramientas. Quiero que lleguen acá, porque esto lo resuelve la calculadora, ¿no? Esto lo resuelve la calculadora. Entonces, ¿qué voy a tener? Si ingreso los datos a una calculadora, el voltaje del diodo 2, ¿a cuánto va a ser igual? El voltaje del diodo 2, ¿a cuánto sería igual? Sería igual a 2,25 kilovoltios. De ahí, ¿qué puedo hacer? De ahí quería despejar por el voltaje del diodo 1. Entonces, el voltaje del diodo 1 le debe salir 2,75. Esto ni siquiera necesitaba que lo explique, ¿no? Esto es circuitería básica. Ok, respondimos la A. Ahora, ¿qué hacemos? Respondimos la B. Ahora me dice, ¿qué quiero? ¿Qué es lo que quiero? Quiero que el voltaje 1 y el voltaje 2 sean ¿qué? Iguales. Si yo quiero que el voltaje 1 y el voltaje 2 sean iguales, ya no, desde acá la voy a usar para la B. ¿Cómo será? Para la B. IS2 más ¿qué? Más V de 2 sobre ¿qué? Sobre E, no, ya no es 100, porque tengo que calcular el valor de la resistencia. ¿Sobre qué?
sobre R2 es igual a ¿qué? A IS1 más voltaje del diodo 1 sobre R1. Pero estos voltajes, ¿qué son? Iguales. ¿De acuerdo? Estos voltajes son iguales. Entonces, ¿yo qué voy a tener de acá? ¿Qué voy a tener de acá? ¿Qué haría? Yo no puedo, porque no sé, no te estoy diciendo a qué voltaje quiero que estén. Te estoy diciendo que sean iguales. La única forma de que sean iguales, ¿cómo sería? Si están en inversa. Si están en inversa. A ver, los diodos están polarizados de manera inversa. ¿No? Si están polarizados de manera inversa, en su modelo real, ¿qué son? Resistencias. ¿No? Son resistencias. El valor de esta resistencia, ¿qué debería ser igual? Al valor de esta. Para originar ¿qué? El voltaje de acá sea igual al de este. Si estos voltajes son iguales, ¿yo qué puedo decir? Que ya, aparte de eso, ¿qué puedo decir? Si el voltaje del diodo 1 es igual al voltaje del diodo 2, entonces ¿qué pasa? ¿Cuánto hay como máximo? ¿Cuánto hay como máximo? 5K. Entonces, ¿cuánto va a valer el voltaje del diodo 1 y cuánto va a valer el voltaje del diodo 2? La mitad, pues, ¿no? El voltaje entrada entre dos, porque no hay otra forma. Si yo quiero que se distribuya, porque yo tengo esto, ¿no? Yo tengo esto, que el voltaje del diodo, el voltaje entrada es igual a ¿qué? Al voltaje del diodo 1 más el voltaje del diodo 2. Si son iguales, ¿qué significa? ¿Qué significa? Que el voltaje del diodo 1, ¿cuánto vale? VI medios. El voltaje del diodo 2, ¿cuánto vale? VI medios. Entonces, si yo sustituyo esto, ¿cuánto sería? 2,5 kilovoltios. ¿Estoy bien? Si yo sustituyo estos 2,5 kilovoltios acá y acá, todavía tengo dos variables. ¿No? Entonces, eso es imposible de resolver, por eso se llama diseño. Entonces, ¿qué haría? Tiene que darle el valor a una resistencia. Sí o sí tiene que darle el valor a una resistencia. Porque hay dos variables, no hay forma de resolverlo. Entonces, ¿qué podemos asumir? Asumimos. ¿Qué valor le ponemos? Que R2 es ¿qué? Pues, si ya me dieron valores arriba, puse el R2 como 100K. Si R2 vale 100K, ¿qué hago? Ya tengo también esto. La única variable, ¿cuál sería? R1. ¿Cuánto vale R1? Valdría 83,3 kilo ohms. O sea, un valor de 100 y un valor de 83,3, ¿hago qué cosa? Que el voltaje del diodo 1 sea igual al voltaje del diodo 2, que sea igual a 2,5 kilovoltios. En realidad, no tiene nada de ciencia, ¿no? No tiene nada de ciencia. Es un simple análisis circuital. Pero bueno. Alguien me dirá, pero ingeniero, no quiero que sea 100K, quiero que sea 200. Ya me le pones y la nueva manera. No pasa nada. Al final, cuando nosotros hacemos diseño, para este caso yo tendría que darle sí o sí un valor. A R1 o R2, a cualquiera. A R1 o R2, a cualquiera. Pero se debe cumplir esa ecuación. Alarcón. González. Cáceres.